un lector de Así Prensa me hace una pregunta que me interesa mucho contestar, porque en lo que él describe me identifico como yo me sentía cuando comencé en mi vida cristiana. Ahora me pasa lo mismo, pero ya no me siento mal ni culpable por eso. ¿A qué me refiero? A la experiencia que tiene el cristiano de pronto de que siempre se confiesa de lo mismo o de cosas muy parecidas. Y en consecuencia, no es raro que comience a venir una cierta sensación de frustración frente al sacramento de la confesión y uno diga, ¿para qué me voy a volver a confesar si es que la confesión supone el propósito de enmienda y yo me confieso siempre de lo mismo y no estoy cambiando? Bueno, esta forma de pensar, que es bastante frecuente, es sin embargo una forma de pensar extremadamente equivocada, sobre todo cuando lleva a la persona a la conclusión más errada y peligrosa de todas, que es, bueno, si yo no cambio y siempre me confieso de lo mismo, mejor me dejo de confesar. Y comienzan a dudar de la misericordia de Dios, lo cual es una locura y una insensatez, y voy a explicar por qué. Pero primero explico por qué la lógica de creer que nosotros no deberíamos confesarnos de los mismos pecados y creer que eso significa que nuestro propósito de enmienda no es verdadero, es una lógica equivocada. Veámosla abordando la lógica contraria. Supongamos que una persona se confiesa de uno de los 10 mandamientos o de uno de los 7 pecados capitales, cualquiera de los 7 pecados capitales. Entonces, esta persona se confiesa del primer pecado capital, gula. Muy bien. La persona resulta que ya no es una persona que siempre se confiesa de los mismos pecados. Entonces, después de que se deja de confesar de gula, ya no se confiesa de gula, se confiesa de lujuria. Después de que no se confiesa de lujuria, deja de confesarse de lujuria, se comienza a confesar de pereza. Después de confesarse de pereza, se comienza a confesar de ira. Después deja de confesarse de ira, se comienza a confesar de soberbia. Después de soberbia se comienza a confesar de envidia y así sucesivamente. Entonces llega un momento en que la persona, si ya no se confiesa de los mismos pecados, en 7 semanas se ha confesado de 7 pecados distintos, pero ya no ha vuelto a confesarse de los anteriores, porque si no, eso sería volver a repetir, ¿no es cierto? Una persona que se confiesa del pecado 1, 2 y 3, y después otra vez del 1, 2 y 3, y después otra vez del 1, 2 y 3, aunque varíe por semana, se sigue confesando de lo mismo. La única forma de no confesarse de lo mismo es que nos confesáramos del 1, nunca más luego, del 2, de ahí nunca más, del 3, nunca más, y resulta que en 7 semanas, o en 14 si quieres, pues, o en 21, ¿no? Ya no tienes más pecados que confesarte, se acabó la confesión en tu vida. ¿Tú crees que para eso es el sacramento de la confesión? ¿Que no es para que nos acompañe a lo largo de toda la vida? Santa Rosa de Lima, que según su confesor no cometía pecado mortal jamás, se confesaba prácticamente todas las semanas. ¿Por qué? Por las siguientes razones que nosotros nos confesamos frecuentemente, hermano. Y estas razones son contundentes. Primero, porque el sacramento de la confesión fundamentalmente nos vuelve a la vida de gracia sacramental. Es decir, cuando estamos en pecado mortal, solo el sacramento de la confesión y en peligro de muerte o de enfermedad, la unción de los enfermos, pero solamente el sacramento de la confesión nos regresa al estado de gracia. Pero esa no es la única función del sacramento de la confesión. La otra función que los católicos muchas veces ignoran es que el sacramento de la confesión también nos fortalece frente al pecado y nos previene. Si pusiéramos un ejemplo así simplón de la vida cotidiana, si el pecado mortal es una mancha horrible que nos hace inmundos, la confesión es la ducha que nos lava de esa mugre, de esa suciedad espantosa. Pero también es una especie de aislante que previene que la próxima vez nos ensuciemos. Y por eso es que los santos se confesaban frecuentemente.
si es que los pecadores frecuentes que caen en el mismo pecado no se deben confesar y los santos tampoco se deberían confesar porque ya son santos, ¿para qué creó Jesucristo el sacramento de la confesión? Si no es ni para los pecadores ni para los santos, ¿para quién es? Entonces, el sacramento de la confesión, como decía, en primer lugar hay que comprender que tiene este carácter preventivo fundamental. En segundo lugar, está el otro tema también decisivo que nosotros tenemos que comprender, y es que lo natural del cristiano es luchar contra tendencias habituales en su propia vida. Entonces, para aquel hermano que se confiesa y siente que se confiesa usualmente de los mismos pecados, tengo un mensaje muy sencillo: bienvenido al club de los católicos. Eso es lo que sucede con todos los católicos. ¿Quién se ha convertido en un buffet, en un tenedor libre de los pecados, donde en cada ocasión se confiesa de un pecado completamente distinto al otro? ¿Quién? Resulta pues que es completamente ridículo creer que nosotros nos podemos confesar de cosas completamente distintas en la vida, cuando justamente sabemos que luchamos contra el mal porque tenemos tendencias acendradas, tenemos tendencias instaladas en nuestra persona que nos inclinan a determinados pecados. Y en consecuencia hacen que esos pecados sean precisamente los frecuentes y los constantes. Y que en consecuencia nos confesemos de los mismos pecados. ¿Que nos confesemos de los mismos pecados significa que no tenemos propósito de enmienda? No. El propósito de enmienda es justamente el firme deseo de nunca más pecar. Pero eso no significa que la naturaleza humana frágil no vuelva a caer. Y tampoco significa el hecho de que nos confesemos frecuentemente que no estemos creciendo en la vida espiritual. Porque en el hecho de confesarnos frecuentemente de los mismos pecados, nosotros vamos notando que va decayendo la irascibilidad, que va decayendo la lujuria, que va decayendo la gula, que va decayendo la envidia, que va decayendo cualquiera que sean nuestros pecados, en su gravedad, en su frecuencia, y en consecuencia nos confesamos de lo mismo, sí, pero no nos confesamos de la misma forma, porque las cosas van paulatinamente cambiando. La tercera gran razón es que la confesión es precisamente la demostración de la misericordia de Dios. El lector de Así Prensa me decía: conozco a alguien que porque siempre se confesaba de lo mismo, cae en la desesperación, cae en la desesperanza y se deja de confesar y luego comienza a desconfiar de la misericordia de Dios. No, la cosa es al revés. Porque comenzó a desconfiar de la misericordia de Dios es que dejó de confesarse. Justamente la demostración de la misericordia de Dios es el sacramento de la confesión. ¿Por qué nos ha puesto sacerdotes que estén cerca de nosotros? Y cuando no están cerca, la iglesia nos dice: oren para que haya más obreros, más trabajadores para la mies. ¿Por qué queremos más vocaciones sacerdotales? ¿Por qué queremos más sacerdotes? Porque esos sacerdotes tienen que confesarse, tienen que darnos los sacramentos de la salvación, entre ellos el sacramento de la confesión. Justamente Jesucristo quiere que esos sacramentos estén a nuestro alcance, que esos sacramentos estén alrededor de nosotros, estén al alcance de nuestra mano. Y esa es la forma precisamente como el Señor las hace accesibles a nuestra mano. Y nos los permanentemente presenta para que nosotros podamos acceder a ellos. Para alguien que dice: ya desconfío de la misericordia de Dios, hay que decirle: ahí está el sacramento de la confesión. Es que siempre me confieso de lo mismo. Justamente porque Dios sabía que te ibas a confesar de lo mismo, es que puso el sacramento de la confesión. ¿Qué sacerdote en su sano juicio te ha dicho alguna vez: oye, te sigues confesando de lo mismo? ¿Qué sacerdote? Si ese sacerdote también se confiesa de lo mismo cuando va a confesarse con otro sacerdote. Entonces es importante que comprendamos justamente esta tendencia que tenemos los cristianos, porque somos seres humanos, a caer, y este amor infalible de Dios que a través del sacramento de la confesión una y otra vez nos vuelve a levantar. Que tengas un buen día.